Hola, ¿qué tal? Los saludamos, 12 del día, 30 minutos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, mucha atención. Tenemos información urgente a esta hora en semana.com, todas nuestras redes sociales y el canal 1. Atención, el país en las últimas horas ha pedido que se publiquen los audios de José Hernández, el Ñeñe Hernández, que tiene alborotada la política y todo el sector judicial en Colombia. El mismo hombre que llevaba a cuestas varias investigaciones, que era investigado por un homicidio y en cuyas investigaciones terminaron apareciendo audios que han destapado lo que ya se está llamando la ñeñe política. Aquí, en Vicky en Semana, aquí en Semana, en el Canal 1, tenemos todos los audios, 25.000 registros de audio, para que ustedes puedan escuchar todo, absolutamente todo de la voz de este hombre que parece se movía muy bien en las más altas esferas del poder. El Ñeñe Hernández es el mismo hombre que tiene en entredicho de alguna manera al gobierno del presidente Iván Duque, porque habla por su teléfono asegurando que hubo una operación de por lo menos 1.000 millones de pesos en compra de votos en la costa Caribe, en La Guajira. Este hombre fue asesinado en mayo del año pasado, en mayo del 2019. Mucha atención porque este equipo periodístico ha estado trabajando durante toda la noche para que ustedes tengan a su alcance, a su mano, estos audios que el país está pidiendo. Tenemos que ser francos con ustedes, tenemos que ser honestos. Y la cuestión es que hemos revisado mucho de estos registros, mucho, pero también nos falta muchísimo y seguiremos trabajando en las siguientes horas para que ustedes tengan mayor información. Lucía, toda la noche trabajando y así pudimos conocer más del Ñeñe Hernández. Pudimos conocer más, Vicky, efectivamente, en su plano personal, en el plano político, también en el plano empresarial como ganadero y, por supuesto, las personas con las que conversaba. Supimos también que tenía otra línea telefónica que pues no sabemos si fue una interceptada, lo que conocemos es solamente de esta línea y vamos a desarrollar todos los detalles de esas conversaciones dichos por él mismo. Angélica, cosas de destacar, porque es que lo conocimos más personalmente, en su círculo de poder, en su ámbito también de ganadero, en fin, una cantidad de relaciones. Yo creo que podemos resumirlo como una persona estratega tanto en la vida personal como en la vida como empresario y a la vez en medio de todas estas investigaciones que él conocía desde hace tantos años, pues venían adelantando las autoridades. Es increíble porque de una u otra manera escuchar durante tantas horas lo permite que nosotros nos acerquemos a la personalidad de este hombre. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, llevarles a ustedes también esa misma información. Es importante, Diego Bonilla, que hemos escuchado qué clase de llamadas hay allí. Digamos, hay muchos que son simplemente un registro cuando él llama, porque él es el interceptado, obviamente legalmente por la Fiscalía. Vicky, lo que esto permite establecer también es elaborar un perfil de quién es él realmente, de cómo se mostraba o digamos aparentemente cualquier persona que oiga unas conversaciones de él se muestra como un empresario, como un ganadero, hay que decirlo, prestante, bastante consultado por distintas personalidades, pero por supuesto aquí empieza toda la conexión con los sectores políticos, con otros sectores y es justamente lo que queremos que se conozcan todo esto cuando nos metamos de lleno en todos estos audios que nuestros televidentes empiecen a conocer cómo era realmente esta persona. Hay un detalle importante, Jairo, y es que él no hablaba por un solo teléfono. No, queda en evidencia, él mismo lo reconoce en varias llamadas que permite claramente decirle a su interlocutor que hablen por otra línea o contesta la línea por otro lado. La Fiscalía le intercepta durante muchos meses de manera legal a través del respaldo de un juez esta línea telefónica durante meses y él es el que habla y habla con mucha gente y habla de todo, se expresa, pero a uno sí le queda la duda y la sensación de que muchas cosas, muchísimas cosas, tal vez las habló también en otra línea. Son las 12 del día, 35 minutos y saludamos a esta hora, ya vamos a presentar estos audios, a Miguel Ángel del Río Malo. Él es abogado de la familia de Óscar Eduardo Rodríguez, el hombre asesinado
y que, bueno, en medio de todo este proceso es que usted se encuentra todo esto, por un proceso de homicidio en el cual estaba siendo investigado José El Ñeñe Hernández. Así es, Vicky, un saludo cordial a todos en la mesa de trabajo. Nosotros, este cruel asesinato, además, que fue una terrible casualidad, porque iba dirigido hacia su padre, terminó asesinado su hijo por error. Al interior de esta investigación nos encontramos entonces finalmente con que, estableciendo los móviles del asesinato, un juez de control de garantías permitió interceptar al Ñeñe Hernández durante una cantidad de tiempo importante, y es ahí donde nos encontramos accidentalmente con todas estas grabaciones y todas estas manifestaciones relacionadas con la intervención del Ñeñe Hernández en la vida política del país. Es importante decir lo siguiente para pasar a presentar todos estos audios aquí en el Canal 1 y en semana.com, y es que definitivamente era un hombre muy poderoso, era muy poderoso. Era un hombre que empezó a labrar su carrera política moviéndose de esa manera, porque entonces daba la apariencia de ganadero prestante, pero evidentemente tenía esas relaciones non santas en la vida criminal, porque además jugaban las dos esferas de la vida nacional, con la criminalidad y con las grandes relaciones políticas. Entonces era importante ese movimiento del Ñeñe porque construía hacia arriba sus relaciones políticas y hacia abajo sus organizaciones criminales. Pues empecemos entonces con este primer audio, que les pido estén muy atentos allá al televisor, a su teléfono celular, a sus audífonos, porque hemos trabajado toda la noche, no hemos alcanzado ni siquiera a levantar los textos. Tienen ustedes que escuchar muy bien y nosotros también les vamos ayudando a resaltar las frases más importantes de estos audios. Aquí empieza esta carrera, numeral el Ñeñe era, numeral el Ñeñe era, 12 del día, 37 minutos. Aquí está el primer audio. Yo no soy un tipo, yo no soy un tipo de problema. Yo soy un tipo de trabajo. Lo querían enredar en un Yo soy un tipo de trabajo, yo soy un tipo de trabajo, berraco, de puta, que me gusta el trabajo. Y lo que he tenido, lo he tenido honestamente. Y siendo los tipos investigados por la fiscalía, investigados, conmigo no han podido, porque yo soy un tipo honesto. Mis teléfonos están interpelados. No, vagabundería, vagabundismo. Yo sé que lo tengo interpretado, y yo te voy a decir una cosa, yo no tengo por qué hablar. Yo tengo un poquito, un hombre honesto. Hueputa. Y a mí donde yo voy, hueputa, el fiscal de la nación, el que sea, me rinde pleitesía. ¿Ya me entiendes? Porque yo llego en el fiscal y llego por el grande. Ya. Valgallera, llega un presidente de Uribe, porque saben que no soy bandido. Si yo fuera bandido, no me llevan allá. No, solamente eso. Y tú que te veas a luz, que te conoces de pelado. No hablando del presidente, pero el presidente es mi hermano. Pero te conoce, No es que me conoce. Mi hermano. Ahí me acaba de buscar, me mandó la mano el alcalde de Yupar y el gobernador, que les ayuda a gestionar unos contratos que tienen, una vaina que tienen, unos proyectos que tienen a la carta con el presidente. Sí. Y yo dije, no, mucho gusto. No. ¿Y sabes qué le voy a decir? No necesito plata. Y nada más que le eso por la humildad que lo estás haciendo. Aristide Hernández Fernández. Ya. El único que le voy a pedir. Yo necesito plata. Con la humildad con que lo estás haciendo. ¿Oíste? Yo no necesito plata. Sí, yo te lo voy a maquinar y se lo voy a pedir al presidente. Del presidente, lo único que le voy a decir una cosa, la única exigencia que voy a hacer es que le ponga el nombre de mi padre. Amén. Amén. Así es. Amén. Me hace llorar a mí también. 12 del día, 40 minutos. Mucha atención, estas los primeros audios. Aquí resaltemos, para seguir adelante, algunas de las frases más importantes. Se refiere al presidente como mi hermano. Permanentemente dice, el presidente es mi hermano. Y hay algo que me impresiona mucho, doctor Del Río, y es que dice que con él no han podido porque los fiscales le rinden pleitesía y que él llega es por lo alto, por Vargas Lleras. Es muy curioso, además, que el interlocutor le está preguntando y le dice, pero tú conoces a Duque, y él dice, no, un momentico, es que es mi hermano y conozco al presidente Uribe y en la fiscalía me rinden pleitesía. Y es esa razón exacta la que explica por qué el proceso penal por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar no se ha resuelto, porque la fiscalía como institución
desde el fiscal general de la Nación hacia abajo le rendían pleitesía al Ñeñe, es decir, que él dominaba la institución a su antojo. Eso es importantísimo establecerlo al interior de este proceso penal, Jaime. Y acá empieza a hablar de los supuestos nexos o relaciones con la clase política, porque dice que habla con el alcalde y con el gobernador, y como Pero una perdóneme, especie de puente. Menciona a un Vargas Lleras, menciona a Uribe. Menciona, dice que el presidente es su hermano, dice que los fiscales le rinden pleitesía. Yo no sé, estamos o frente a un tipo supremamente poderoso y bien relacionado, o frente a un fantoche espantoso. Claro que también hay que tener en cuenta, Vicky, que él asegura que prácticamente toda esa cercanía con el poder la tiene es porque él dice es un tipo honesto. O sea, si analizamos bien el discurso que él maneja, Que por eso es que siempre seguramente lo asegura, llevaron a la fiscalía. claro, entonces él siempre como que argumenta o de alguna su otra manera, interlocutor, claro. exacto. Entonces dice, es que soy un hombre honesto y por eso es que me gano la gente que tiene Sin poder. embargo, él estaba siendo investigado por la fiscalía y el abogado en algún momento había manifestado que él tenía prevista la fiscalía ordenar hacer una orden de captura en su contra, que finalmente no se llevó a cabo. ¿Qué es lo que sucedió allí según la información que usted tiene? Que fue asesinado, fundamentalmente. Pero de todas formas, antes del asesinato, la Fiscalía tenía ya órdenes de policía judicial y conclusiones en informes de policía judicial donde establecía que era necesario una orden de captura. De hecho, la fiscal recibe ese informe de policía judicial, que es un informe muy completo, muy extenso, donde no solamente se solicitaba la captura de Ñeñe Hernández, sino de otras personas al interior de la organización, y la Fiscalía en ese momento no hizo absolutamente nada. La muerte de Ñeñe Hernández de alguna manera limpió la posibilidad de que la Fiscalía diera esa orden de captura, porque si de no fallecer el Ñeñe Hernández en Brasil, hoy no estaría capturado y estaríamos enfrentando una situación completamente diferente. A ver, aquí hay una cosa que me parece muy importante para seguir adelante con más audios, y es ¿qué fecha tiene este audio? ¿Entre qué periodo de tiempo? Porque tenemos 25.000 registros de audio y de texto. Les confesamos, no hemos podido terminar. Estos muchachos aquí, estos periodistas de la redacción, nuestros periodistas, pasaron derecho toda la noche trabajaron, no pudimos levantar los textos de las llamadas, pero dijimos, vamos al aire, vamos a contarle al país qué dicen estos audios y qué dicen la propia boca del Ñeñe Hernández. ¿Quién es el Ñeñe Hernández? ¿Quién era? Por eso este es nuestro hashtag numeral, el Ñeñe Hernández, el Ñeñe era. Según el cronograma en los audios, se puede calcular que este pronunciamiento que hizo este hombre fue a finales de marzo. Marzo del 2019. Claro, entre marzo y abril, los primeros días de abril de 2019. O sea, un mes antes prácticamente de fallecer. Claro, porque él fallece en... Lo asesinan. Lo asesinan pues Lo asesinan en mayo. Brasil. En mayo, Primero de mayo. pero los últimos meses él tiene ese tipo de pronunciamientos. Vamos con más audios. Aquí hay una conversación que me parece muy importante. Es una conversación, les damos el contexto, con un hombre en la que menciona un viaje para reunirse con el ministro de Defensa en Valledupar. En el audio mencionan, abro comillas, una vaina importante que está demorada, cierro comillas, y deben tocarla en el encuentro con el ministro. Aquí está el audio. Bien, mi brother, gracias a Dios, mi brother, aquí, por acá, por el pueblo, por Río. Ya, ¿Y tú qué tal? aquí, no, estoy bien, aquí en la finca, viene una reunión ahí que esta mañana y mañana voy para el valle. Mañana el valle el ejército de aquí, que los acompañara, que mañana hay una reunión con el ministro de Defensa de Valledupar. Me fuera con él en un mes, que tal que los veremos aquí con ustedes mañana nos vea temprano para irnos en avioneta. No, qué bacano, manito, como siempre, siempre los jóvenes en la onda. Ya, pero y la vaina del otro todavía está demorado. Ajá, compa, no, vamos a ya yo voy a aprovechar mañana hablar con el ministro. Hable, compa, aproveche, hombre, de una vez. Mañana voy a aprovechar con él. Bueno, es claro que está hablando del ministro de Defensa. Es importante saber la fecha, muchachos, de este trabajo, de esta parte, porque queremos saber de qué ministro de Defensa está hablando, supuestamente. Este audio corresponde al mes de noviembre de 2018, entonces en ese momento estaríamos hablando de Guillermo Botero, quien estaba... El anterior ministro. El anterior ministro de Defensa, quien estaba en ese momento al frente de la cartera. El ministro tumbado, digamos, de este gobierno. Exactamente, quien renunció por la moción de censura que le iban a hacer en el Congreso. Esto es del mes de noviembre de 2018, ese audio que O sea, lo que uno tendría que hacer, y nuestros reporteros que están en la redacción
deberíamos empezar a llamar a Guillermo Botero y preguntarle, ¿se reunió por esas fechas con el Ñeñe Hernández? ¿Usted lo conocía? ¿Era su amigo? Es importante que todo aquel que se ha mencionado aquí tenga la oportunidad de así sea telefónicamente, podamos tener un contacto. Así que ya mismo empezamos a buscar a toda esa gente que me parece que es importante. Lo que va a pasar aquí, y es algo muy diciente, que ya está pasando además, es que todas las personas que van a aparecer de manera meridiana o de manera directa, asociadas o nombradas por el Ñeñe Hernández, van a negar tajantemente ese tipo de relación. Porque si el presidente Uribe, que es de alguna manera el más interesado en que no se relacione su nombre con el del Ñeñe Hernández, fue el primero que desconoció su amistad con él. Lo que pasa es que el Ñeñe Hernández ya está aceptando de manera directa en el audio. Dice, conozco a Uribe, mi hermano Duque, el fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, todas las personas que empiecen a aparecer en los audios van a empezar a decir, no lo conocemos, seguramente él estaba hablando de otro tipo de cosas, pero es muy diciente, y perdona Lucía y Jairo, el tema que dice cuando hablan con el ministro. Esa otra vaina está demorada, que es exactamente, porque es que si estuviéramos hablando de algo absolutamente natural, del tema institucional, se hubiera podido manifestar por teléfono. Es que estamos esperando un contrato, estamos esperando algo que se gestionó, están esperando una vaina demorada, es decir, algo non santo. Ahora, también hay que hacer una claridad, doctor Miguel, que las personas que mencionan no hablan en la grabación, no aparecen ellos como interlocutores, sino siempre es el ñoño quien hace mención de estas personas. Y en las grabaciones que pudimos revisar todo el equipo, pues hasta ahora estas personas no hablan. Eso es importante, y perdón Vicky, porque al final de la época de las interceptaciones se establece que un fiscal que estaba conociendo el caso le advierte que lo están interceptando. O sea, el mismo Entonces es posible que el Ñeñe, con estas personas que aparecen en las grabaciones, hablara por otra línea telefónica. Es importante precisar porque eso. vale aclarar que las interceptaciones son supuestamente de 1 año de duración, pero lo que por ahora hemos podido analizar es desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, pocos días antes de fallecer. Déjenme avanzar en los audios, que me parece que es muy importante. Tenemos el audio número 11 para nuestro máster, porque dice, en enero, durante las fiestas de Manizales, le comenta a una persona que va a buscar hablar con el presidente esa semana. Aquí está. ¿Qué más? ¿Cuándo me lleva usted con una correría de esta? ¿Para qué aguanto? Ay, carajo, estoy por aquí ahorita en Manizales, en la feria. ¿Hasta en Manizales? Sí. ¿Qué más de nuevo? ¿Dónde anda? ¿Anda todo? La familia, estoy acá en Tenerife. Oiga, bien, compadre, gracias a Dios, bien. Ahí tenemos que hablar. Ahí estuve hablando con el presidente esta semana. Bien. Es la hora que usted deje nosotros un recuerdo acá en Tenerife. Y no, estamos bien. Es una coneja bien bacana, ¿yo? Hablamos. Yo llego como el miércoles, estoy allá. Ahí estuve hablando con el presidente esta semana. Eso es lo que dice realmente. Así es. Este audio es del 8 de enero, Vicky, y mire, tiene una coyuntura adicional, y que el interlocutor con el que él estaba hablando en ese momento era otro ganadero del departamento del Cesar, y lo que le estaba diciendo de esa reunión que se debiera buscar era supuestamente para buscar recursos para Valledupar. No dicen para qué, pero querían buscar recursos para Valledupar. Es importante, Diego, aclararle a la opinión pública que no necesariamente se identifica el interlocutor en las interceptaciones. Claro. Porque desde el punto de vista técnico de la interceptación, lo que interesa es la persona que está siendo en ese momento investigada. Entonces, su celular. Y su celular, evidentemente. Entonces, desde el punto de vista de los informes de policía judicial no es necesario la identificación, a menos que dentro de esa conversación se establezcan particularidades penales interesadas al proceso que se está investigando. Aquí viene un audio que me parece también muy interesante. Angélica, usted fue la que lo descubrió, y es en esa conversación, el número 12 para nuestro máster, una mujer que habla con el Ñeñe. Allí también vuelve a referirse al presidente. Digamos, son muchas las menciones que hace el presidente de la República y del presidente Iván Duque. A veces dice Duque, a veces dice Iván Duque, a veces dice el presidente, y otras veces lo llama mi hermano. Esa conversación se da, al parecer, con su hermana, de hecho, porque la saluda como hermana, se despide como hermana, y de hecho hablan de temas muy personales. La hermana asegura que el presidente Duque le mandó una razón por un tema muy personal, y a Perdóneme un segundo que tenemos al exministro de Defensa, Guillermo Botero.
ya están organizándomelo en la línea. Es muy importante que podamos seguir con esta transmisión que hacemos hoy a través de semana.com y del Canal 1 para conversar con las personas que también están siendo mencionadas, y lo mismo decimos del presidente de la República. Exministro Guillermo Botero, gracias por acompañarnos a esta hora en semana.com y en el Canal 1. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Exministro, ¿usted conocía al Ñeñe Hernández? ¿Se reunió con él? ¿Tenía relación con él? Nunca, ninguna. No lo conocí, nunca me pidió una cita cuando fui ministro, nunca me reuní con él ni en el ministerio, ni fuera del ministerio. No es una persona, si lo hubiera visto en la calle, no lo hubiera distinguido. Nunca se vio con él en Valledupar, nunca tuvieron un encuentro. Él era muy cercano. En el ministerio jamás en la vida, pero en un acto, en una reunión, en un seminario, es posible que él haya estado. Yo no lo descarto, no lo distingo. O sea que no puedo saber si en una asamblea o en alguna cosa pudiera haber estado presente. ¿Puede ser que en Valledupar usted se haya visto con él y no lo recuerde? No, yo no me he visto con él. En el ministerio jamás me pidió una cita, jamás me reuní. Mi agenda es una agenda pública y él nunca ni pidió la cita que yo sepa, ni me reuní con él jamás. O sea, ¿era un fantoche que fantochaba con el nombre del ministro de Defensa? Déjeme, Vicky, que no le escuché. ¿Era un fantoche? ¿Fantochaba con el nombre del ministro de Defensa? Yo no conozco los audios, yo no sé qué contienen, pero me están haciendo una pregunta concreta, doy una respuesta concreta. Esa persona no es amiga mía, no es conocida mía, nunca me pidió una cita en el ministerio, nunca lo recibí porque no la pidió y no tengo más conocimiento de ese señor que las noticias de prensa cuando fue asesinado. Exministro Botero, le saluda Miguel Ángel del Río. Una pregunta. ¿Alguna vez el presidente Duque en algún momento le manifestó o le dio el nombre del señor José Guillermo Hernández para gestionar algún evento en Valledupar, o su presencia en Valledupar? ¿Alguna vez el presidente Duque le hizo esa manifestación? Primero que todo. Y segundo, la precisión que hace el Ñeñe Hernández sobre usted está relacionada con que, hablando con un interlocutor, establece que voy a hablar con el ministro de Defensa porque esa otra vaina está demorada. No sé qué será una vaina, ni nunca habló conmigo, ni nada. Absolutamente nada, ni yo tuve nunca una conversación con el presidente Duque sobre este personaje, nunca. Pues muchísimas gracias al exministro Guillermo Botero. Con mucho gusto y que les pido que me hagan llegar los audios. Claro, los puede ver en semana.com y puede pegarse a la transmisión ya mismo. Estamos en el Canal 1 y en semana.com, ahí los encuentra. Es muy importante que ustedes estén informados. Estábamos pendientes del audio número 12 para el Máster Central, que estábamos hablando de una conversación que tiene con una mujer. Usted nos estaba contando, Angélica. Pongamos el audio. Vamos con más audios que tenemos que aprovechar el tiempo. Ahora yo le dije a Iván Duque en el matrimonio, en el avión presidencial, le dije, imagínate, Iván, que el Ñeñe sacó a María Mónica. Me dijo, bueno, el Ñeñe es un hombre muy distinguido, ese hombre se consigue una mujer en cualquier momento. Me preocupa que María Mónica se está poniendo mucho voto, algo así, no te creo. que se va a parecer a la Madán, a una vieja, no a la Madán, sino a una vieja que se llama Aldeísmo, porque María Mónica era más bonita. Tienes que prohibirle el voto, ahora te vuelvas con ella, ¿viste? No. Es una orden presidencial, pero tú ya lo vas a decir. No, ¿cómo se te ocurre? Y tú sabes que tú lo que hablemos. Se viene para el matrimonio, ¿oíste? Qué llamada tan asquerosa. Sí. O sea, asqueroso. Y además que, ¿en qué índole o en qué contexto se puede dar una conversación con algo tan íntimo, tan cercano como es la familia, tan cercano como es el tema de la separación, y adicional a eso, pues que el mismo presidente de la República opine sobre algo como esto? O sea, ¿será una mentira de la señora? Yo no sé, porque tendríamos que saber quién es la interlocutora. Me llama mucho la atención que habla de un matrimonio. Que vienes al matrimonio. ¿De qué matrimonio estamos hablando? Habla de un matrimonio, habla de un matrimonio que es referente, al parecer, de una sobrina de Ñeñe.
porque pareciera que hablara de la misma hija de ella, y ella siempre se presenta como la hermana, él le dice usted es mi hermana, entonces tranquila que no hay ningún inconveniente. Y mire, pues, hay que advertir que hay unas grabaciones que son francamente impublicables. Sí, claro. Que son de esta intimidad, que lo muestran como un hombre tremendo. Que además desde el punto de vista de la esencia de lo que estamos aquí reunidos no nos interesa, ni Exactamente. tampoco es necesario. Esta llamada decidimos publicarla por una razón sencilla, porque vuelve y habla del avión presidencial, habla del presidente, habla, y esto lo que muestra, independientemente de que diga allí, muestra una supuesta cercanía. Claro. Yo no sé si todos están locos, todos los que hablan con No, ese y si señor. esto es verdad o no. Además, porque es lo que está diciendo la señora y lo que está manifestando. Claro. Porque las otras personas, pues no son testigos de lo que está sucediendo y eso no se sabe. Y serán las autoridades que en cierto momento tendrán que determinar qué de todo esto es cierto, qué de todo esto es mentira, si son fábulas o qué era lo que quería pretender el Ñeñe Hernández. Jairo, pero es que hemos cuestionado hasta el momento si él es o no es fantoche. Y de pronto todas las versiones que se han conocido las tienen hacia sus amigos. Pero ¿qué interés podría tener alguien tan cercano como un familiar de darle una referencia supuestamente de un mensaje que mandó directamente el mismo presidente? No es él, ¿por qué no la familia? Pero es que además, Angélica, yo no quisiera ni siquiera que especuláramos sobre el tema de fantoche, porque es que este es un hombre que en realidad tuvo mucho poder. Es decir, informes de policía judicial establecen que el Ñeñe Hernández era el brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa. Eso no se lo está inventando la policía judicial en el país. Es decir, no estamos frente a un fantoche, estamos ante un hombre poderoso desde el punto de vista de las organizaciones criminales y estamos ante un hombre poderoso frente al gobierno nacional. Es decir, todo lo que se manifiesta dentro de esas conversaciones, evidentemente tendrá que pasar por la lupa de la Fiscalía, lo que tenga que ver con asuntos delictivos, pero todo lo que está al interior de esas conversaciones necesariamente está sustentado en la realidad. Permítame que me toca irme a la pausa, pero cuando regresemos vamos a poner muchos más audios de su relación supuestamente con un comandante del ejército, con varios generales, con algunos representantes de departamentos. No se despeguen del televisor, ya regresamos. Muchos países no están haciendo lo suficiente para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Organización Mundial de la Salud, sin nombrar naciones en específico. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Según la UNESCO, la enfermedad ha llevado a cerrar escuelas en 13 naciones, lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. Muchos gobiernos también han tomado medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia. En cuestión de semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos territorios. Pruebas a bordo de un crucero varado en California para descartar casos del nuevo coronavirus. La Guardia Nacional estadounidense llevó el jueves los kits en helicóptero para realizar los análisis. En el Grand Princess, que interrumpió su viaje a Hawái y volvió a San Francisco, viajó antes un hombre de 71 años que murió después de contraer el COVID-19, convirtiéndose en el primer caso fatal en California. La víctima, que hizo la ruta San Francisco-México-San Francisco, falleció poco después de desembarcar. Otro pasajero de ese viaje también... Estamos de vuelta a 12 del día, 59 minutos, y estamos revelando audios que están en las interceptaciones legales que le hicieron al Ñeñe Hernández, José Hernández, este hombre que tiene alborotada la política y el mundo judicial en Colombia. Aquí una que habla de un comandante del ejército. Escuchen ustedes. Tío, nosotros nos vamos a ver ahora. Se demora. Pone a calentar para confirmar que esto lo calientas ahí en el microondas. Esto no deja, esto hay que calentar. Ajá, entonces. Nosotros nos vamos a ir a ver ahora. Bueno, vayan a verla, yo ofrezco 4 ¿Usted se va a ver para buscar, man? O si el compadre las va a comprar, que las compre, pero no las puede pagar más de 4. Ah, bueno, Oye,
¿Y usted viaja hoy? Sí, voy para Bucaramanga, estoy estudiando con el comandante del ejército, en un avión del ejército. Y ayer ya me voy. Oye, ¿y la camioneta? La gris, ¿Cuál? la Frontier. Dile a su papá que no sea tan triple, hijo de puta, que le mando a decir yo. Es que 10 millones por esa vaina. Que si yo me la robé, dígale, hijo de puta. Bueno, como no alcanzamos a levantar los textos, les hemos sido muy francos que toda la noche nos la pasamos escuchando los audios. Jairo, aquí habla de que está en un viaje, en un avión del ejército con el comandante del ejército. Claro, porque le está diciendo a su interlocutor, están hablando de un traslado de un viaje y él le dice sencillamente que él está con el comandante del ejército y con una persona también cercana allí ¿Por qué y que está fechas es en el eso avión, para saber marzo del quién era? 2019. O sea, estamos hablando supuestamente del comandante del ejército en ese momento, ¿quién? Sería el general Nicasio Martínez. Que habría que llamarlo a preguntarle si estuvo con él en algún avión y si viajaron. Hablan de un viaje a Bucaramanga, ¿no? Sí, hablan de un viaje. Es que él en varios audios menciona traslados en aeronaves oficiales, con generales, pero en este específico daría a entender que sería con el entonces comandante del ejército en el avión pues del ejército. Yo les voy a ahorrar en realidad que obviamente hay que hacer el ejercicio y llamar a todos a las personas que son nombradas en esos audios. Nadie va a aceptar haber conocido al Ñeñe Hernández. El Ñeñe Hernández lo va a terminar conociendo su esposa y sus hijos. Pero por va ejemplo, a ser el hombre más negado del país. Pero si se subió a un avión que pertenece al ejército, ¿no habrá registros, por ejemplo? Pues yo pongo en duda que haya registros porque obviamente... Mire, aquí por ejemplo, estamos muy locos porque estamos aquí en vivo, pero me están mandando, por ejemplo, un trino de Guillermo Botero, cuando era ministro de Defensa. Voy a tratar ahora de mostrárselo. Dice, al término de la reunión de seguridad en Valledupar, esto es noviembre del 2018, dice, anuncié que en el corto plazo esta ciudad tendrá 300 uniformados más para aumentar el pie de fuerza en la ciudad, una vez finalice la construcción del comando por parte de la gobernación y la alcaldía de Valledupar, y aparece la fotografía y los periodistas de la zona. Digamos que por lo menos sí estuvo en ese mes de la llamada, estuvo en Valledupar. Así es. Ajá, eso es importante reseñarlo. Déjenme ir con dos audios que son importantes. El número 16 para nuestro máster central. Aquí está. Claro. Oye, yo anoche aquí estaba con el ministro. Yo tengo que salir ahora con el ministro de Hacienda. Oye, usted ha salido en todas partes. No, yo tengo que salir hoy. Presidente, consuleta, oiga, plaza de todo de Manizal. No, usted ha hecho vaina. Oiga, ya anoche estaba con el ministro de Hacienda. Sí, y con Carrasquilla. Con Carrasquilla y con... Anoche, ayer me sentaron al lado de Carrasquilla y al lado de María Rosario Guerra, la senadora. Estaba tirando, hoy tiro un periódico hoy aquí en Manizales. Yo le mando la foto, espere para que vea usted. ¡No! Mande. A ver, déjeme para que vea usted. Ahora le mando la foto, le mando a buscar el periódico. Bueno, entonces aquí es donde habla de Carrasquilla. Y dice que lo sentaron al lado de Carrasquilla y de María del Rosario. Sí, él se refiere a la gente de la cual se codea, y es muy curioso que en otra de las llamadas se reitera el tema del Ministerio de Hacienda, porque hay una persona que nos identifica quién es, que le pide directamente ayuda a Ñeñe Hernández por un tema que tiene extinción de dominio, y dice, venga, ayúdeme con el Ministerio de Hacienda a ver allá qué me pueden hacer, y él le responde, sí, pásame los documentos y yo veo qué puedo hacer. O sea, como si tuviera mucha cercanía con ese ministerio, y tal y como lo nombra, pues con Alberto Carrasquilla en particular. Volvemos al tema de los militares. Aquí, por ejemplo, habla del cambio de cúpula que hizo el presidente Iván Duque. Es la número 20 para nuestro máster central. ¿Qué más, manito? ¿Cómo van las cosas? Bien, contento con el cambio de la cúpula, la putería, esa mierda. Muy bien, le pegaban al burro como era. ¿Sí? ¿Te gustó? Excelente, hermano. Yo no fui, son amigos, guerreros, conocen Colombia, conocen el país, una putería. Bueno, eso es lo que necesitamos. Yo estaba pendiente de hablar contigo sobre ese tema. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo vienes? No, el lunes te busco cuando estás en Bogotá. Yo llego el domingo, el lunes voy a estar en Bogotá. Lunes y martes. Veámonos y almorcemos. Ya voy a mirar la agenda y le digo, ¿cuándo está? No, voy a estar como hasta el miércoles por ahí. Bueno, aquí vemos
¿Qué episodio? Pues están celebrando de alguna manera y alegre, por así decirlo, la cúpula que ha designado el presidente Iván Duque con lo referente a la cúpula militar. Dice que conocen el país y dice explícitamente, y se oye muy bien, son amigos. Habría que preguntar amigos. Dicen ¿en que qué era muy sentido? cercano, la gente que lo conoce sí dice que era muy cercano a las fuerzas, a las Fuerzas Armadas. Entiendo, no sé por qué, creo que a su padre le decían el Capi Hernández. No sé si tuvo algún grado en la carrera militar o de policía, pero él tenía, incluso en una de las llamadas, en la primera que les presentamos, él dice que él va a patinar un proyecto como de 25.000 millones de pesos y que lo único que le va a pedir al gobierno es que a ese proyecto le pongan, y da el nombre del papá, y se pone a llorar, ¿cierto? Aquí hay otra conversación. Habla aparentemente con su esposa de una reunión con un ministro del gabinete de Duque. ¿Otro ministro o quién será? Mi tiquete quedó para el martes, pero voy a ver si me vengo el lunes en la noche. Ya. Bueno. Ok. Bueno, mi amor. ¿Qué más? Bien, mi amor, todo lo demás bien. Nada, bobadas que te iba a preguntar anoche. Ya, ¿y qué más ha habido? Bien, todo tranquilo. En tranquilidad. El abogado bien, todo bien. ¿Tú te vas a qué hora a la noche? A las 8. Ajá, ¿y tienes cita con el ministro a qué hora? A las 2. A las 3 realmente, pero me voy de aquí a las 2. Ajá, ¿tú te vas con maleta y todo de una vez? Todo, lista. Bueno. Ah, bueno, mi amor, estamos hablando entonces. Te voy contando. Un besito. Chao, chao. Bueno, 1:06 p.m. Estamos tratando de evacuar la mayor cantidad de audios posible. Aquí hay un audio que encontramos sobre el asesinato de este joven por el cual lo investigaron durante 8 años. Hay una cuestión antes de poner este audio y es la siguiente, doctor Del Río, y es los ministros, poniéndome del lado de acá, ¿no? Los ministros, el presidente, debían saber que este señor estaba investigado por ese homicidio, debían saber que tenía estas investigaciones por supuestamente hacer parte de la organización de Marquitos Figueroa. Ellos tenían que saber, ¿fue un descuido o en realidad no les importaba? Pues quizá no les importaba, debían haber sabido porque es que los altos mandos de la Fiscalía debían conocer que en contra del Ñeño Hernández habían unas investigaciones y esa información debía tenerla necesariamente desde 2015, 2016, estamos hablando. Es decir, durante 4 años esta persona estuvo investigada. El fiscal del proceso tenía conocimiento y relaciones además con el Ñeño Hernández, entonces tenía que ser de público conocimiento que existían unas investigaciones. De hecho, en esas mismas conversaciones del mismo Ñeño Hernández se vanagloria de que la Fiscalía lo está o lo puede estar investigando y además le rinde pleitesía. Es decir, el alto gobierno debía conocer lo que estaba pasando. Aquí hay un trino que está poniendo en este momento Sergio Araujo, que ustedes lo conocen bien, él es de Valledupar. Dice, yo conocí a José Guillermo Hernández y ojo, las responsabilidades penales son individuales, pero nadie en Valledupar lo tuvo como narco y para mí solo lo será si lo llegan a probar. Entre tanto, estoy seguro que no dio un centavo a la campaña Duque ni tuvo manejo de la plata. ¿Vamos a este audio? Sí, vamos a ese audio, pero también ahí viene otra acotación. ¿Hasta qué punto el hecho de ser investigado realmente lo hace, o sea, que nadie se le pueda acercar porque de pronto puede tener algún tipo de relación? Solamente estaba siendo investigado. De ninguna manera, porque además sobre él prima el principio de presunción de inocencia. No necesariamente tener un proceso penal indica que no pueda tener relaciones ni con ministros, ni con ese tipo de personajes, o que sea responsable penalmente de unas conductas. Es importante establecer o dejar claro eso. Y me parece muy, muy valiente lo que dice Sergio Araujo en ese sentido, porque es de las pocas personas que dice sí tuvo una relación con él, lo conocía como un ganadero. Que no lo niega. Que no lo niega, y además es que podía ocurrir eso, además con mucha frecuencia en Valledupar, que la gente lo asociara como un ganadero prestante, y obviamente tenía muy buenas relaciones, solamente en la vida pública, en la vida social, en fin. Pongamos esta parte de este audio. Todo eso que te he dicho es mentira. Falso. Hijo de puta, malparido Marisa. Jenny, pero ya lo conoce. No, pero ya lo tiene herido. Primo, usted no ve que en Barranquilla ese tipo anda solo porque nadie quiere andar con él, nadie quiere acercarse ni nada. Así es. Eso es verdad. Lo tienen abierto. Hasta la mujer lo abrió, porque ya se le fue del todo. Sí, claro. En Bogotá. Pobre Mari. Peligroso. No, primo, y por ese tipo está metiendo en problemas. Porque esa muerte de ese pelado, pobre pelado, que era más buena gente que el hijo de puta, se parecía mucho a su mamá.
Podía matar al Carlito ese, pero mataron fue el pobre pelado, un pelado tan bueno como ese. Excelente muchacho, sí. Y él sabe bien, si él sabe bien fue quién lo mandó a matar. Él bien sabe ese hijo de puta quién lo mandó a matar. Bien Claro. bien sabe, porque él bien sabe, hicieron una investigación y bien sabe él. Claro que sabe. Bien sabe él. Y él no me llamó a mí, a pedirme excusa. Lástima no haberlo grabado, a pedirme excusa y que llamara a Mario a darle pésame, que ya él sabía que no tenía nada que ver con la muerte de su hijo y que él sabía ya quién había matado a su hijo. Y después al tiempo, porque para que yo le diera una plata creyéndome extorsionar, a mí no me extorsiona él, yo no he mandado a matar a nadie. Ay, ¿no te acuerdas con Ciro también que te mandó una? Claro. Yo pensaba que iba a hacer la fase normal y resulta lo que iba a hacer la fase comprar. Con 200 millones te mandó a pedir, ¿no? 200 millones de pesos. Chapapa lindo, ¿cómo está mi corazón? Mucho pelado pintor de Carlos Andrés. ¿Tú no lo conoces? Sí. ¿Qué edad tiene? Te voy a llamar por FaceTime para que lo veas. Bueno, pues. Bueno, aquí está hablando. Ahí habla de el punto con el que finalmente lo investigan y hace una aseveración muy fuerte hacia su cliente, abogado, y es que supuestamente el señor Carlos conocía exactamente quién había asesinado a su hijo, a Oscar, y que adicional a eso manifestaba que no era él y que aparte de todo lo estaría extorsionando con 200 millones de pesos. Angélica, eso es importantísimo y le voy a dar la explicación de esa comunicación. En esa comunicación, el Ñeñe Hernández ya sabe que lo están interceptando. Ya había sido advertido por parte del fiscal Ricardo Bejarano de que estaba siendo interceptado. Sí, eso fue en abril de 2019. Entonces, ¿qué pasa? Esto es casi un mes antes del asesinato del Ñeñe Hernández, cuando ya los informes de policía judicial establecen, mire, no tenemos más información sobre las llamadas porque no está saliendo nada productivo. Entonces él necesitaba que quedara en los audios que él no había participado en el homicidio, con un agravante que el propio Ñeñe dice, él sabe quién mató a su hijo, es decir, que el Ñeñe Hernández también lo sabe. ¿Premeditado? Obviamente es premeditado porque sabe perfectamente que lo están grabando. Me toca ir a una pausa, pero cuando regresemos no se despeguen porque vamos a tener otra vez otra cita con Duque, es la pregunta. Otra vez menciona al Ministerio de Hacienda, no se muevan y si usted nos está viendo a través de YouTube, busque ya el botón que dice suscribirse. ¿Lo encontró? Dele clic y estamos conectados permanentemente. Estamos aquí en primicia revelando estos audios que sin duda alguna van a dar mucho de qué hablar en los próximos días y seguiremos buscando porque son 25.000 archivos. Una pequeña pausa. Elizabeth Warren, última mujer entre los principales aspirantes a la candidatura presidencial demócrata estadounidense, anunció el jueves que dejará la competencia. Anuncié esta mañana que suspenderé mi campaña para presidente. Lo digo con un profundo sentido de gratitud por cada persona que participó en esta lucha. Cada persona que intentó una nueva idea. Cada persona que acaba de cambiar un poco en su noción de cómo debería verse un presidente de los Estados Unidos. No me postularé para presidente en 2020, pero les garantizo que permaneceré en la lucha. Warren, que llegó a liderar algunas encuestas de intención de voto entre los demócratas el año pasado, nunca logró formar una amplia coalición de apoyo que le reportara éxitos en las urnas. Con su salida, la elección interna demócrata se disputa entre Joe Biden y Bernie Sanders. Ahora, la senadora enfrenta la presión de respaldar a Sanders, cuyas ideas son más radicales que las de ella, o a Biden, que representa el poder tradicional del Partido Demócrata. ¿Dará un respaldo hoy? Sabemos que ayer habló con Joe Biden y Bernie Sanders. Hoy no. Necesito algo de espacio y quiero tomarme un poco de tiempo para pensar un poco más. He pasado mucho tiempo en la pregunta sobre suspender y también asegurarme de que esto funcione lo mejor que podamos para nuestro personal, nuestro equipo y nuestros voluntarios. Su decisión se conoce un día después de la del multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que se retiró de la contienda después de decepcionantes resultados en el supermartes y dio su respaldo a Biden.
Una de la tarde, 15 minutos, regresamos en este cubrimiento especial a esta hora a través de semana.com y el Canal 1. Algunas curiosidades que encontró usted en los audios, porque hemos estado toda la noche, como les contábamos, escuchando estos audios. Preocupante que una de las llamadas que más se repite es cobrándole el DirecTV. No sabemos Bueno, no si es tenía... preocupante, es curioso. Claro, no sabemos si era también como falta de memoria o alguna cosa así, porque era muy constante. O sea, si nosotros miramos en diferentes meses y además que, como usted dijo, entre varios nos repartimos los audios y todos escuchábamos muy continuamente. Señor, pagaba le el estamos DirecTV. llamando ¿Usted del encontró DirecTV. algo curioso? No pagaba el DirecTV, me apareció varias veces y él además tenía una actitud como muy tranquila, como que explicaba, como que no era un problema para él Grave. mayor y ¿Se todos le los olvidaba? meses se repetía todos los meses. ¿Qué dice Bonilla? Lo del DirecTV también, pero además hay algo curioso y es algo pues, que yo nunca lo había escuchado y es cómo se vende o cómo se trabaja el tema del ganado. Entonces él, por supuesto, Tenía una actividad ganadera, tenía la actividad evidentemente. ganadera, entonces Constante. explicaba cómo se vendían los novillos, los búfalos, la leche. Aprendió. Claro, pero entonces ¿Cómo uno variaban dice, los hablaban precios? de millones en el tema de las reses y estaba debiendo 140.000 pesos de facturas de ¿Y DirecTV. Jairo encontró algo curioso? Los bancos. ¿Los bancos lo llamaban? Los bancos lo llamaban muchísimo y algo que se le nota que le daba como mucha rabia era que tenía que pagar como muchos impuestos, tal vez por la venta de tierras, compra de fincas, De hecho, hay de un audio, inmuebles y hay todo un audio esto. que creo que fue el primero que escuchamos, donde se ve que quiere traspasarle a una menor de edad una propiedad y empiezan a hacer ahí toda una aparente Es un tramoya negociante. para... Solamente Era el un 1%, negociante. el otro, el 99% quedaría para otro de sus familiares, el 1% iba para la menor de edad. Pero mire que entre los datos curiosos, muchas llamadas de los familiares, o sea, él recibía muchas llamadas de estoy pendiente de pagar tal cosa, o sea, se notaba que él era el eje de la pedirle familia, plata. y Sí. tanto de la familia, de sus hijos, pues, su ex esposa, y también de la familia cercana como padres y como hermanos. Y demás. rápidamente en los mismos Primos. audios él decía que todos los negocios no dejaban nada por escrito, sino que lo hacía de palabra y que la palabra se Como cumplía. era antes. Ajá. ¿Qué Mucho dice, pago en doctor? efectivo. Importante, Diego, también en la última llamada que escuchamos, donde habla del asesinato de Óscar Eduardo, es que cuando se está terminando la llamada, Jairo, él mismo le dice a su interlocutor, hablemos por FaceTime. Es decir, eso lo que demuestra es que en ese momento de las interceptaciones conocía que contra él había una investigación, que lo estaban interceptando y que las cosas importantes las estaba hablando por otro número. Tanto así, Vicky, con esto termino, que en el informe de Policía Judicial, dentro de las solicitudes enviadas a la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, se sugiere la cancelación de la interceptación del abonado celular del señor Hernández, toda vez que no está aportando actividades de audio o texto que sean importantes para la investigación. Permítame que vamos con una ráfaga de audios. Este, por ejemplo, fue a comienzos de año. Cuando dice a comienzos de año, Lucía, es a Es de comienzos del 2019. 2019. Exacto. El Ñeñe le comentó a una persona que había pedido una reunión con Duque, motivo por el que ya estaba en Bogotá para hablar sobre el decreto que mantuvo suspendido el porte de armas. Aquí está este audio. Ay, ¿qué dice Duque, tu compadre? No, hablábamos aquí, yo pedí una cita para venir a hablar con él aquí persona para poder hablar, porque aquí es una vaina esa que poder uno hablar. Sí, claro, así es. ¿Y no indagó nada de lo del decreto, nada de esa vaina? No, nada, que el decreto lo dejaron así por la vaina de consiguieron unas armas y no sé qué, pero eso es huevonada, porque eso es bandido que ese documento va a tener. Ay, ¿sí o no? Se mucha jodida, ahora volver a otra vez una de la misma línea. No, pero se lo sacamos ahorita, no hay problema. Oye, voy a revalidar una vez porque a mí se me vence en marzo, entonces voy a meter esta semana. Una vez, métete todo una vez. Exacto. Oye, compadre, y qué le iba a decir, ¿usted está en Bogotá entonces? Sí. ¿Cuándo se viene usted de Bogotá? El domingo. Para Manizales. Habla permanentemente de que tiene cita supuestamente con el presidente de la República, que habló esta semana con el presidente, que le va a decir al presidente. Realmente es imposible tapar algo que es evidente en tantas horas de registro de llamadas, y es que
él permanentemente está hablando con naturalidad de una supuesta relación muy cercana con el presidente Iván Duque. Y no solamente él, sino sus interlocutores, porque en este caso es la persona con la que habla quien le dice que tiene una cita. Lo mismo sucedía en el audio anterior, cuando quien parece ser su esposa era la que se iba a reunir con un ministro. O sea, no solamente es él quien tiene esas reuniones, sino su círculo más cercano. Aquí hay otro que dice, un hombre que habla con el Ñeñe Hernández le pide mover sus influencias en el Ministerio de Hacienda para evitar que la casa donde vive su mamá sea expropiada a través de un proceso de extinción de dominio. Aquí está. Aló, compadrito. Compadre, ¿qué más ha habido? Buen día, ¿cómo amanece? Bien, compadrito, bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo están las cosas? Bien, compadre, gracias a Dios. Compa, venga, cuénteme bien cómo es que es la vuelta. Compadre, la casa donde vive mi mamá, sí, la casa tiene extinción desde hace 10 años. ¿Ya me entiendes? Sí. Mi mamá siempre ha vivido en la casa. ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Y entonces ahora estos hijueputas de la SAT pidieron esa casa y donde está mi hermana. Mi hermana sí llegaron y la sacaron, ¿ya? Pero a mi mamá nos dieron plazo hasta el 14 de enero. ¿Qué queremos? Que total tiene extinción. Ahí la casa va a seguir con extinción hasta que se arregle el problema mío. ¿Ya me entienden? Lo que queremos que la casa siga como viene. O si no, que entonces que nos la rienden directamente. Dicen que nosotros no podemos servir como tomadores, pero ahí ya tenemos el fiador y la persona del fiador y la persona que va a tomar la casa. ¿Y quién es el que está jodiendo, el que tiene los bienes tuyos? La SA, compadre, la SA. Sí, pero es que la SA que la tiene algún administrador. No, compadre, ahí la tienes como, ya está pidiendo esto como ellos, ¿sí me entiende, compadre? Como ahorita le paso para ahí unas 2 hojitas para que con eso usted ya sepa. Ya me entiende, o sea, unas 2 remisiones que ellos han pedido la casa y toda esa vaina. O sea, el plazo hasta el 14 de enero, no hay más plazo. O sea que si no solucionamos entre mañana y eso depende del Ministerio de Hacienda. Claro, es que la SA pertenece al Ministerio de Hacienda. Ya me entienden, la SA es como una rama del Ministerio de Hacienda. Ya, compadre. Entonces, mire a ver si se puede hacer algo para que ella siga en la casa o lo que sea, ¿sí me entiende, compadre? Hay que moverse ya, claro, moverse. Mándame el papel ese para ver. Oye, yo te llamo ese man antes de ayer. Mira a ver, pues, compadre, pues tengo una llamadita hoy y si toca ir mañana o pasado mañana a Bogotá, yo voy o lo que sea. A ver qué se puede hacer. Mándame el papel ese. Bueno, gracias, ¿no? Lo que está pasando aquí es que a alguien, su interlocutor, le está pidiendo que interceda ante una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda para que le devuelvan el permiso de porte de armas. Y es algo que extinción de dominio. Exactamente, porque dan por hecho que tiene un vínculo con el Ministerio de Hacienda y esto es algo que pasaba mucho en las llamadas. No solo lo llamaban para pedirle plata, sino también para pedirle favores, en este caso políticos, porque dan por hecho que él era una persona influyente. Y este audio, permítame, porque nos va a tocar irnos a la pausa y tenemos tantos que no quisiéramos que se nos quedaran por fuera. Aquí, días antes del Congreso Ganadero, que aparentemente tenía lugar en Barranquilla, el Ñeñe Hernández revela una cita con el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que dice, aquí acaba de decir que no lo conoce. No tengo problema. Mañana viernes. No, el otro fin de semana, Maricillo. No, yo me voy para Barranquilla, cuando llego ya a Barranquilla. ¿A qué hora te vas tú? Ahora, en 1 hora. No. En media hora, no alcanza. No. Pero nos podemos ver para aquí en este fin de semana. No, yo puedo ir a Barranquilla. Hay Congreso Ganadero. Haz el viaje y te vas al Congreso Ganadero y nos vemos ahí. Yo puedo ir a Barranquilla, Déjame, yo tengo una cita con el ministro de Defensa el martes. Bueno. Y me ocupa el jueves, puedo estar en Barranquilla, voy. Hablo contigo. Yo estoy en Barranquilla hasta el viernes que viene. Listo, hágale. Usted sabe que usted es de mi corazón, como su mamá me puso mucho a mí. Eso no se olvida jamás. Sí, eso jamás se olvida, eso sí lo tengo yo presente. Bueno, para que era un príncipe. Lo que te tengo te interesa a ti. Bueno, hágale. ¿Qué significa este episodio?
Pues este episodio significa de nuevo que tiene un vínculo muy fuerte aparentemente pues con el Ministerio de Defensa, directamente con Guillermo Botero, y pues que tiene una facilidad para poderse comunicar con él y hacer favores o pedir favores directamente personales a estas personas. Una cosa, porque nos toca irnos a la pausa, doctor del Río. ¿Usted cree que su proceso, el proceso en el que usted se encontró esta bomba, su proceso por el homicidio de este joven, no avanza por el poder del Ñeñe Hernández? Absolutamente. Esa es la razón por la cual este proceso no ha avanzado históricamente. Y hoy podemos demostrarlo no solamente con los primeros informes de Policía Judicial que hemos sacado, sino con estas grabaciones donde se establece esos tentáculos que tiene el Ñeñe Hernández con todas las instancias del poder político y del poder en términos generales. Y una cosa importante, ayer el presidente Uribe hablaba que esas personas que salen en las grabaciones, que por favor se identifiquen. Ahora que se pueden escuchar las voces de los interlocutores, sería bueno que las personas identificaran quiénes son. Por eso la importancia de los audios, que no es lo mismo que tener un informe de Policía Judicial donde se transcriben unas conversaciones, a que se pueda escuchar de viva voz la interlocución con el Ñeñe Hernández. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. No queremos que se nos queden más audios, tenemos muchos audios acá. Incluso la historia del Rolex. El Rolex también aparece. Cuando lo robaron aquí en Bogotá. Cuando lo robaron. Hay más de generales, de poder local. Hombre, el tiempo es tan cortico. Ya volvemos. Hace años que Ana Julia rompe prejuicios andando sobre dos ruedas y ya se ha hecho una coraza contra las frases sexistas que le gritan por manejar una motocicleta de alta cilindrada en la violenta Caracas. Desde hace 4 años preside Rat Girls, una hermandad de 23 mujeres motorizadas que van ganando respeto en el mundo biker, reservado durante décadas para los hombres. Constantemente estamos lidiando con el machismo y la única manera de nosotras sobrellevarlo ha sido con trabajo. Cuando rueda sola, Ana Julia suele ocultar su cabello dentro del casco y usa ropa más ancha para disimular sus curvas. Su temor es válido, pues han intentado robarla al menos 3 veces, algo común en un país con una criminalidad tan alta que la obliga a guardar la batería de su moto en una jaula. La posibilidad de ser víctima de la delincuencia se reduce al salir en patota o grupo. Para mí son mi familia, me fascina sentir la libertad que me da la moto, el sentir del aire, el motor sonando, la libertad y la estabilidad que te da el tú ir a donde quieras. Nosotros no tenemos prisa de invadirlo, ni sencillamente es hacer la conducción de moto, el manejo de moto, siendo mujeres, sin distinto sexual, racial, hasta que lleguemos a un punto en que el ser humano evolucione y nos veamos como iguales, ¿no? Pero mientras existe la guerra de género, esto va a ser predominante en las motos siempre, pues. Lo mejor es tomarlo con paciencia porque va a seguir existiendo, porque es un mundo de hombres. Algunas aprendieron a reparar sus máquinas y han superado las limitaciones impuestas por sus familias que les impedían acercarse al motociclismo. Mientras ganan cada vez más respeto, las Rat Girls encarnan una cruzada que busca sensibilizar a los más ortodoxos. Como nos queda muy poquito tiempo, 1:28, vamos con este audio donde hay una conversación con un hombre. El Ñeñe Hernández confiesa estar en Paipa reunido con unos generales. Hermano, ¿y qué? Ajá, hermanito, ¿cómo les terminó? Estoy aquí en Taipa, véngase para acá. No, vaya, No, estoy aquí en Taipa con mi general y mis generales. Ah, qué bueno, qué bueno. Nene, ¿y vas a hacer desayuno mañana, sí? Sí, sí, claro. A las 7:30 está la comida ahí. Entonces a las 7 te caigo ya. Hágale que me levante, le guardo el café, le guardo vaina. Bueno, ahí lo que está hablando es que está con mis generales, les llaman mis generales, ¿no? No da nombres, mis no generales. Da nombres. Aprovechemos el tiempo porque nos queda poco tiempo. Aquí hay uno que habla del Mello Castro. Escuchen ustedes. Ah, compadrito. Mi hermano. No, hombre, no diga eso. ¿Viste qué? No, hombre, no diga eso. No, hombre, nada. Yo me la paso viajando.
Oye, mi hermano, ¿usted con quién está? Yo con el Mello. ¿Usted con el Mello? ¿Va? Mi papá, estamos hablando. Dile a mi general que por allá lo llamo para saludarlo. Aló. Bueno, nos toca ir, nos los vamos a dejar con la historia del Rolex. El Mello fue... Alcalde de Valledupar. ¿Alcalde de Valledupar? Sí. Bueno. Sí, alcalde. Lo dejamos a las 5:30, nos volvemos a encontrar con más audios. Doctora, a usted le va a tocar venir. Aquí le dejamos este último audio y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Y a las 5:30 nos vemos aquí en semana.com.